Buenos días, disculpen la molestia y el atraso. Tuvimos un problema técnico con una computadora, pero ya vamos a comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio. Y vamos a iniciar con la presentación. En este momento me tuve que conectar con otro computador por temas de un problema ahí técnico. Usted no escribe, usted nada más. Ok. Entonces, vamos a ver un poco el tema o la base principal de lo que consiste un sensor y más adelante vamos a ver algunas características sobre los sensores y diferentes tipos de sensores, así como sus salidas digitales y análogas. Bueno, básicamente en esta primera diapositiva lo que podemos ver es que un sensor es un dispositivo electrónico que lo que hace es transformar una señal y agregarla a un proceso para que un mecanismo haga su labor. Tenemos dos tipos de sensores, los sensores que tienen una salida discreta, va a ser un 0 o un 1, o los sensores que cuentan con una salida analógica. En ese caso podemos contar con un 0 a 10 o con un 4 a 20 miliamperios. Ok, entonces algunas características de los sensores. Bueno, tenemos el tema de exactitud y el tema de precisión. Tenemos el rango de funcionamiento, la velocidad de respuesta, un tema de calibración y fiabilidad. Nos vamos a enfocar en lo que es exactitud y precisión, que son dos conceptos que a veces parecen que son los mismos, pero tienen ciertas diferencias. El tema de exactitud es que yo puedo ser muy exacto si yo tengo un target o tengo un punto de enfoque. Yo puedo ser muy exacto y puedo estar muy cerca de ese target, pero no llegué a ese target. Pero la mayoría de mediciones que yo hice con mi sensor fueron muy cercanas. En el tema de precisión, que es un poco distinto, es cuando yo siempre le apunto a ese target y estoy muy cerca de él, casi que en el puro centro. Ahí es cuando soy bastante preciso. Entonces, dentro de los tipos de sensores tenemos interruptores de final de carrera, tenemos sensores de proximidad inductivos, también los de proximidad capacitivos. Ahora vamos a ver un poco el concepto y la diferencia entre uno y otro. Lo que son los ultrasónicos, los sensores fotoeléctricos y bueno, dentro del tema de sensores también se incluyen lo que son los encoders. Y por último, los sensores vamos a llamarlos de condición o de estado, que son presión, temperatura y flujo. Como les comentaba anteriormente, tenemos dos tipos de salida. Una que me da un 0 o un 1, podríamos llamarle un 0 y un 24 voltios, o un 0 y un 110, dependiendo de si mi sensor lo que me va a suministrar es un 24 voltios o un 110. Prácticamente sería la diferencia de trabajar en corriente continua y en corriente alterna. Y por otro lado, tenemos 4 a 20 miliamperios y 0 a 10, que sería para dar una respuesta analógica, para dar algún nivel o alguna medición que vayamos a hacer. En el caso de el 420, por lo general el 420 viaja a través de un 24 voltios y en esa tensión es donde vamos a tener los 4 a 20 miliamperios. Tenemos otro tipo de sensores que lo que trabaja es con 0 a 10. El tema del 0 a 10, perdonen, ahí la presentación está mal, no son milivoltios, son de 0 a 10 voltios. El tema de los 0 a 10 voltios
tenemos un pequeño conflicto, y es que si el sensor se daña o si el sensor está apagado, no nos damos cuenta, o podríamos pensar que la medición es cero. Entonces podríamos confundirnos entre el cero de apagado y el cero de la medición mínima. En cambio, en el 4 a 20 miliamperios tenemos una ventaja, y es que si nos da 0 miliamperios, lo más probable es que el sensor esté dañado o esté apagado. Mientras que con el 4 a 20 miliamperios nos podríamos dar cuenta que el 4 va a ser el mínimo y el 20 va a ser el máximo. Entonces, básicamente las diferencias: el discreto me va a dar un 0, 1, y el analógico, como ya les comentaba, va a ser una salida análoga. Dentro de los sensores de no contacto tenemos diferentes tecnologías. Tenemos los sensores fotoeléctricos, que lo que van a trabajar es con una luz. Vamos a ver que va a haber un LED emisor y un LED receptor para el funcionamiento de los mismos. En el caso de los de proximidad inductivos, con lo que trabajamos es con un campo electromagnético. Entonces, dentro del sensor se emite un campo electromagnético, y cuando acercamos algún metal, el metal va a deflectar o va a hacer una perturbación en ese campo magnético, y con esa perturbación es que nos damos a dar cuenta de la presencia o ausencia de un metal. En el caso de los capacitivos es para detectar algún otro material que no sea metálico. Llamémoslo algún plástico, llamémoslo algún vidrio, llamémoslo madera, entre otros. ¿Cómo funciona? Cada material del que les comentaba, puede ser madera, puede ser plástico, vidrio o algún otro material, cuentan con un dieléctrico. El sensor, o la mayoría de sensores capacitivos, cuentan con un potenciómetro para poder regular ese dieléctrico. Entonces, si yo voy a detectar madera, muevo el potenciómetro de manera tal que el dieléctrico se ajuste a la madera y lo pueda detectar sin ningún problema. Por último, en esta diapositiva tenemos los ultrasónicos. Los ultrasónicos, como está explícito en el nombre, trabajan con sonido. Normalmente trabajan una frecuencia de 40 kHz. Es una frecuencia que no es audible al oído humano, por eso no nos percatamos de ese sonido, de esa frecuencia. Y básicamente es para tomar mediciones. El sonido viaja libremente en el aire, y cuando se encuentra con un sólido, choca, se devuelve hacia el sensor, y como la frecuencia siempre va a ser la misma, podríamos decir que el tiempo en que se devuelve va a ser el mismo, y podríamos así tomar una medición con el sensor ultrasónico. Algunas consideraciones que hay que tomar, a la hora de hacer o de utilizar un sensor. Ahí en la diapositiva podemos ver 3 targets. Básicamente es el mismo target, pero a diferentes distancias. Entonces, el target, el que dice mejor, está muy bien, porque el spot que está iluminando el sensor es muchísimo más pequeño que el target, o que el objeto que vamos a ver. En el segundo está bien, porque el spot es del mismo tamaño, pero en el último, en el que dice incorrecto, podemos ver que el spot es muchísimo más grande que el objeto. Eso puede incurrir en falsas lecturas y en que ustedes vayan a tener problemas de repetibilidad. Su sensor no va a trabajar tan bien, y lo más recomendable es pues el objeto 1 o 2, que serían a esas distancias. Muy importante, entre el objeto sea más blanco en sensores fotoeléctricos, pues vamos a tener una mejor detección, y conforme se vayan poniendo más oscuros, en el caso de los objetos negros, pues le va a ser más difícil
detectar ese tipo de objetos. Tenemos un concepto que se llama histéresis. Y la histéresis, como pueden ver ahí en la imagen, funciona de la siguiente manera. Si yo tengo un sensor y esa distancia nominal del sensor, o sea, la distancia máxima de sensado, es de unos 5 milímetros, cada vez que el objeto pase a 5 o menos milímetros, él lo va a detectar. Si pasa a unos 6 milímetros, pues el sensor inductivo no podría detectar ese metal. En el caso de poner un ejemplo, un sensor inductivo y un metal. Pero si ya el sensor está detectando ese metal, o sea, el objeto pasó a unos 5 milímetros, si yo alejo en ese momento el objeto de el sensor, él todavía va a tener un rango para seguir detectándolo. O sea, todavía unos 6, 7 milímetros podría seguir detectándolo. Eso es, más que todo, para cuando yo tengo piezas que van en movimiento y tienen cierta oscilación. Si yo no tuviera la histéresis en ese tipo de sensores, el problema principal con el que contaría es que él me daría muchos pulsos si estoy en el límite de sensado o en la distancia nominal de sensado, porque si hubiera un movimiento, el sensor detectaría y no, y detectaría y no, y eso me mandaría un montón de pulsos y podría afectar mi proceso. Entonces el tema de la histéresis es para después de que ya se haya detectado el producto a la distancia nominal o menor, tener la capacidad de seguirlo detectando a una distancia un poco más grande, la distancia nominal. Por acá vamos a ver dos conceptos que son muy parecidos. Tenemos el tiempo de respuesta y tenemos el tiempo de conmutación. El tiempo de conmutación por lo general se mide en hertz y es muy utilizado en sensores inductivos, a diferencia del tiempo de respuesta, que es más utilizado en sensores fotoeléctricos o sensores ultrasónicos. Pero el concepto es muy parecido. Es la capacidad que tiene el sensor o el tiempo que va a dar desde que sensa hasta que da la respuesta. Entonces, en sensores inductivos tienen que tener mucho cuidado cuando van a seleccionar eh, cuando van a seleccionar el sensor, más que todo cuando el sensor tenga que trabajar a altas velocidades. Entonces, aquí pueden ver en la diapositiva el ejemplo. Tenemos un sensor que está detectando una rueda dentada y prácticamente lo que va a ver es la velocidad a la que trabaja esa rueda dentada. Si esa rueda dentada girara a más revoluciones de las que él puede detectar, porque la frecuencia de conmutación es muy baja, pues simplemente él va a dejar de funcionar. En algunos casos él podría mantener un 1 constante y en otros podría mantener un 0. Entonces sí tienen que tener cuidado si van a trabajar a altas velocidades. Nada más revisar en su hoja de especificaciones que la frecuencia de conmutación de ese sensor que van a utilizar trabaje a más frecuencia de la que ustedes vayan a trabajar. Y por otro lado, tenemos el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es el mismo concepto, nada más que en sensores fotoeléctricos. Entonces es el tiempo que yo tengo desde que el sensor sensa hasta que yo doy mi respuesta. Tienen que tomar en cuenta que si ustedes van a conectar ese sensor a un PLC, el tiempo de respuesta va a ser un poco mayor. ¿Por qué? Porque van a tener el tiempo del sensor. Si tienen algún filtro en la entrada, van a tener ese tiempo en el filtro, en la entrada. Y además le van a tener que agregar el tiempo de escaneo
del PLC. Entonces tendrían que sumar esos tres tiempos para dar el tiempo de respuesta del sensor. Entonces, ¿cómo seleccionar adecuadamente un sensor? Primero tienen que ver, la primera pregunta que tienen que hacer es cómo quieren que el sistema funcione. Entonces, identifiquen las funciones que va a hacer. Si el sensor va a haber presencia o ausencia, o si lo que ustedes quieren más bien es hacer alguna medición. Identifique el área de enfoque, entonces tienen que enfocarse muy bien en cuál es el área en la que van a trabajar. Si van a trabajar en un área muy húmeda o en un área que tiene mucho polvo, si la IP de ese sensor tiene que ser muy alta, una IP 69K, o si no es necesario tener una IP tan alta. Hay que definir bien la aplicación para determinar si el sensor que voy a utilizar es fotoeléctrico o si más bien es capacitivo o inductivo o ultrasónico. Hay que identificar las fuentes de alimentación para, a la hora de seleccionar el sensor, determinar si yo lo tengo que alimentar a 24 voltios o si lo tengo que alimentar a 110. Hay que identificar bien los requerimientos de carga a la hora de seleccionar el sensor. ¿Por qué? Si el sensor, como un ejemplo, suministrara 100 miliamperios y ustedes van a manejar una carga de 200 miliamperios, pues no va a ser conveniente para ustedes porque no les va a poner en funcionamiento esa carga. En ese caso tendrían que poner un relé de interposición o tendrían que hacer una conexión distinta, que en lugar de que sea una conexión PNP, sea una conexión NPN. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que son las salidas NPN y PNP, sus diferencias, sus ventajas y sus desventajas uno respecto a la otra. Por último, tome en cuenta las consideraciones del objeto. Si ustedes tuvieran algún objeto que es brillante, eso podría afectar a la hora de tener un sensado y me podría engañar el sensor. Entonces, si ustedes tienen un objeto brillante, tienen que contemplar no utilizar un sensor fotoeléctrico reflectivo, sino utilizar un sensor fotoeléctrico reflectivo, pero que sea polarizado. El polarizado va a evitar considerablemente esos brillos que tienen ustedes en el objeto, los va a omitir y les va a dar un sensado más adecuado. Y por último, hay que identificar las influencias ambientales. Entonces, si el sensor va a trabajar en el exterior, si va a trabajar en interiores, a qué temperaturas va a trabajar el sensor. Todas esas características tienen que contemplarlas a la hora de seleccionar su sensor. Entonces vamos a ver un poco lo que es el cableado. Yo tengo dos maneras en los sensores. Hay dos formas de hacer las conexiones. Hay sensores que cuentan con solo dos cables y hay otros que cuentan con tres cables. Entonces, en la gráfica de arriba van a poder ver un sensor que cuenta con tres cables. Ese sensor tiene un conector al positivo, otro conector al negativo. Imaginémonos que estamos trabajando a 24 voltios y tiene un tercer cable que es la salida. Por otro lado, tenemos los sensores de dos cables. Los sensores de dos cables conectamos la carga en serie con alguno de los dos cables, sea con el positivo o sea con el negativo. Eso va a depender de si mi sensor es NPN o PNP. En el caso de los tres cables, si el sensor es NPN, por acá se van a suministrar 0 voltios y yo más bien tendría que conectar la carga al positivo. Y en el ejemplo, o en la gráfica, así como lo están viendo, la carga se conecta por un lado al negativo
y por el otro la salida porque este sensor es un sensor que trabaja o que suministra un PNP, o sea, suministra 24 voltios por este cable. En el caso de los que son de dos cables, también, si en este caso yo tengo una salida NPN, acá se van a suministrar los 0 voltios y por este lado de la carga yo voy a tener el positivo. Así es como voy a alimentar la carga. Entonces, era lo que les comentaba. Si ustedes tienen una corriente de salida muy baja, pero la carga ocupa un consumo mayor al que el sensor suministra, ustedes podrían suministrar esa corriente con una fuente externa y cerrar el circuito con el sensor. En el caso de que el sensor sí dé la corriente para alimentar esa carga, porque esa carga tiene un consumo de corriente muy bajo, entonces podrían conectarlo de esta manera, en el cual el sensor por acá va a suministrar el positivo y por este lado voy a tener el negativo para poder alimentar esta carga. Entonces, bueno, tenemos por acá algunos tipos de salidas de sensores. En este caso, tenemos una fuente que está alimentando nuestro sensor por este cable, por el positivo y por el negativo. Y tenemos un transistor que está interno en el sensor, que es el que me deja pasar el flujo de corriente para poder tener aquí los 24 voltios y poder suministrarle a la carga la alimentación. Ahí pueden ver dónde está el flujo de corriente. Entonces, dentro de nuestros tipos de salidas más comunes, tenemos una que es un simple contacto. Ese contacto pues me va a poder dejar un normalmente abierto y un normalmente abierto y un normalmente cerrado, prácticamente donde él tenga sensado o no sensado, va a mover esta platina. Y por otro lado tenemos el transistor convencional, que es un transistor BJT, que ya lo explicamos en la diapositiva anterior, y el MOSFET. El MOSFET funciona exactamente igual, pero me da tiempos de respuesta más rápidos. Entonces, si ustedes ocupan trabajar con tiempos de respuesta más rápidos, lo más probable es que ocupen un sensor con salida MOSFET. Como les comentaba, en el caso del PNP, por acá va a venir la corriente y me va a dejar pasar los 24 que están en esta fuente o en este positivo. Entonces el PNP lo que hace es que me suministra 24 voltios. El caso contrario del NPN. El NPN lo que hace es que me suministra 0 voltios. Entonces yo alimento desde este positivo la carga y el sensor, y al otro lado de la carga voy a tener el 0 que me cierra el circuito cuando este transistor yo le active esta señal, me va a dejar pasar la corriente y voy a obtener por acá un 0 voltios. Entonces, bueno, lo que les comentaba de ventajas y ventajas y qué es mejor entre NPN y PNP. Básicamente, si ustedes tienen o si el sensor tiene la capacidad de alimentar la carga, el 95% de las aplicaciones son PNP y solo un 5% son NPN. En el caso de que mi sensor no pueda alimentar esa carga. Entonces, por acá tenemos una salida que se llama push-pull. Okay.
Por acá estaba revisando que tenemos una consulta de Henry Bastos. Es como una tolerancia. Creo que te referías al tema de la histéresis. Podría decirse que sí, que si tu pregunta es sobre la histéresis, sí, es como tener una tolerancia. Pero solo aplica cuando ya detectaste el producto. Si no has detectado el producto, esa tolerancia no aplica. Ese es el único detalle. Y vamos a continuar con el tema de lo que es el push-pull. Eh, Hay algunos sensores que trabajan con push-pull. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Son sensores que por la misma salida puedo tener un NPN o un PNP. Y por acá tengo una gráfica como para que ustedes lo entiendan más a detalle. Eh, a la salida del sensor, o cuando ustedes lo vean físicamente, solo van a tener tres cables: el positivo, el negativo y la salida. Pero internamente él tiene dos transistores, y esos transistores, uno va a ser PNP, el otro va a ser NPN, y se van a ajustar dependiendo de las características que yo tenga. Si yo programé mi salida para que fuera PNP, entonces la base de este transistor se va a activar y este positivo me va a pasar por acá y me va a suministrar acá 24 voltios. Si yo tengo un PNP y estoy suministrando 24 voltios, entonces trabajo con esta carga. Esta carga va a recibir 24 y aquí va a cerrar el circuito con 0 voltios. A diferencia de una NPN. Si yo, en lugar de activar esta base, lo que estoy haciendo es activando la base del NPN, pues voy a tener este positivo, voy a tener esta carga, y esta carga va a cerrar el circuito con mi NPN o mi cero por acá. Y al final voy a tener la conexión con el negativo. Entonces, son familias. Ahora vamos a ver una en específico, pero los fabricantes están trabajando en la mayoría de lo posible en tener sensores que sean tanto NPN como PNP, para que ustedes no tengan que preocuparse por seleccionar un PNP y al final ocupaba un NPN, sino que esta variación o esta diferencia entre uno y otro se encuentre en todos los sensores. Tengan sensores tanto NPN como PNP. Entonces, ya entrando un poco al tema de los sensores fotoeléctricos, vamos a contar con tres tipos de sensores. Al inicio, el primero, como pueden ver, es un emisor receptor. Tengo un sensor a mi derecha y otro a la izquierda. En el caso del retroreflectivo, a mi derecha tengo un reflector y a mi izquierda el sensor. Y por último el difuso, que el difuso no ocupa nada al otro lado, ni reflector ni emisor. El emisor y el receptor están en una misma cabeza sensórica. Entonces, entrando a cada uno, el emisor receptor, lo que va a hacer el emisor es, valga la redundancia, emitir una luz mediante un LED. Este sensor solo se tiene que alimentar, no cuenta con salidas ni NPN ni PNP, ningún tipo de salida. Lo único que hace es mandar un haz de luz y el receptor al otro lado lo tiene que recibir. Si hay algún objeto que está obstaculizando esa emisión de luz, pues el receptor ya no va a contar con esa luz y se va a activar la salida. Ok.
Vamos a ver, por acá me están preguntando que si vamos a pasar la presentación. Sí, les podemos pasar la presentación sin ningún problema, para que tengan ahí toda la información. Y creo que el tema del receso se nos puede complicar un poquito, y es porque hay muchos que yo creo que se tienen que retirar antes. Entonces, más bien me voy a apurar para terminar lo antes posible, y si tienen alguna duda, ahora la resolvemos un poco más tarde para los que se puedan quedar después del webinar. Tenemos el tema del retroreflectivo. En el caso del retroreflectivo, lo que tengo es una cabeza sensórica. Ella emite un haz de luz, choca en el reflector, y el mismo sensor con otro LED, que es un receptor, va a recibir esa iluminación. Entonces, si pongo un objeto, ese haz de luz nunca se va a ver reflejado en el reflector y nunca va a llegar de vuelta al sensor. Y por último tenemos el difuso. El difuso pues emite un haz de luz al igual que los otros, y cuando choca en el objeto es cuando se devuelve, y así es como el sensor se da cuenta que hay presencia de un objeto. Dentro de los difusos tenemos algo que se llama superfusión de fondo. Es un sensor difuso, exactamente igual. Lo que hace es que suprime el fondo. Entonces, como pueden ver en la segunda imagen, si yo tengo un fondo, él lo que hace es suprimirlo. Entonces, si ustedes están detectando objetos en alguna banda y quieren que solo detecte el objeto y que en ningún momento detecte la banda, pueden utilizar un supresor de fondo. El supresor de fondo lo que va a hacer es suprimo la banda y solo veo el objeto que se encuentra en la parte superior o en la parte de arriba. Dentro de los capacitivos, como les comenté al puro inicio de la sesión, cada material tiene un dieléctrico, y la idea es que con el potenciómetro le podamos llegar al dieléctrico. Ejemplo, si fuéramos a detectar azúcar, tenemos un dieléctrico de un 3, entonces solo tenemos que llegar a ese dieléctrico para poder detectar el azúcar. Y vean por acá algo curioso. En el caso de la madera, el dieléctrico es diferente de la madera de la que está seca versus la que está mojada. Entonces hay que tener cuidado de que al ser el dieléctrico diferente, el sensor lo tienen que ajustar en diferentes posiciones si la madera está mojada o si la madera está seca. Y como les comentaba, el capacitivo se utiliza muy comúnmente para poder ver nivel. Entonces aquí tienen un ejemplo. Tenemos un acrílico, el sensor está fuera del acrílico y estamos detectando un tipo de plástico. Este plástico tiene un dieléctrico más fuerte que el del acrílico, y por eso es que el sensor sin ningún problema ve a través del acrílico y hace la detección de estas bolitas plásticas. En el caso de los sensores inductivos, como les comentaba, lo que emite es un campo electromagnético, y dentro de esta serie de inductivos tenemos dos versiones, uno que tiene chill y uno que no tiene chill. ¿A qué se refiere? El que viene con chill solo detecta en la parte frontal, entonces es un sensor que está blindado en los laterales, a diferencia del que no tiene chill. El que no tiene chill tiene campo electromagnético en las orillas del sensor, y él detecta tanto en la parte frontal o en la cara del sensor como en las partes laterales. Entonces por acá vamos a ver un poco el tema de las diferencias. Si tienen un sensor con chill, lo podrían enroscar sin ningún problema en alguna parte metálica y no van a tener ningún conflicto. Puede quedar completamente rasante, como lo pueden ver en esta imagen.
Si nos vamos a la imagen de la derecha, pues no podría tener esta misma configuración, porque si yo enroscara este sensor hasta abajo, estas partes de lado me detectarían el metal y el sensor siempre estaría activo. Entonces, si el sensor no está chileado o no tiene barrera, entonces yo tendría que dejarlo un poco alejado del metal para que el funcionamiento sea el adecuado. Otra característica es que los sensores con chill yo los puedo poner muchísimo más cerca. Vean que yo podría ponerlo a una distancia de, y esa distancia de va a ser el diámetro del sensor. Mientras que en los sensores que no cuentan con chill, tendría que ponerlo a 3 veces esa distancia. Y aparte, se corre con el mismo concepto de que tengo que dejar un espacio que no sea metálico para que el sensor no esté siempre activo. Por otro lado, otra característica que tienen que contemplar es que los sensores que cuentan con chill se pueden poner a 2 veces el diámetro de los mismos, mientras que los sensores que no cuentan con chill tienen que ponerse a 4 veces el diámetro de los mismos. En el tema de los ultrasónicos, tienen que tener mucho cuidado con la reflexión del sonido. Acá, como pueden ver, el sonido viaja, choca hasta el barril, se devuelve y ya me puede dar una distancia. Pero si mi producto tuviera una angulación, como la que pueden ver por acá, el sonido va a chocar y se va a desviar en otra orientación. Nunca va a regresar al sensor y por ende el sensor no va a funcionar adecuadamente. Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones. Los sensores ultrasónicos, como pueden ver en el título, tienen una zona muerta. Entonces entro el sensor y una distancia X que se puede ver en las hojas de datos y va a variar dependiendo del sensor. Hay sí una zona en la que no se puede hacer detección. Entonces su rango de sensado va a ser de una distancia X en adelante a una distancia Y. Acá no van a poder detectar nada y la mayoría de sensores trabajan con ese mismo concepto. ¿Qué podría hacer? O algunas aplicaciones que podría manejar con sensores ultrasónicos. Podría ver la tensión de un papel. Entonces, como pueden ver, acá el papel no está tan tenso y al no estar tan tenso baja considerablemente. El sensor toma otra medición y me indica que el papel hay que volverlo a tensar. Como tengo una salida 420 o 010, esa salida podría retroalimentar alguna entrada de un variador para que siempre mantenga la misma tensión en ese papel. En el caso de algún rollo, como el que pueden ver por acá, a la derecha abajo van a poder ver que yo podría hacer una medición igual de una distancia y podría irme dando cuenta de si ese rollo se va desgastando o no. Y por último tenemos una aplicación de una pila, entonces podríamos detectar si esa pila está llena o está vacía. Como los sensores ultrasónicos no trabajan con luz, sino que trabajan con sonido, una ventaja que tenemos es que al ser una botella plástica, a pesar de ser transparente, al ser un sólido, pues él va a chocar con ese sólido y me va a identificar esa botella. Mientras que un sensor fotoeléctrico, dependiendo del sensor, y dependiendo de qué transparente sea la botella, podría pasar de lado a lado y en ciertos momentos podría pasar que no me detecte la botella. Por acá tenemos una sección de empaque.
En esa sección de empaque podemos ver que con diferentes sensores ultrasónicos podríamos detectar la presencia o ausencia de las latas que van en esa caja. Y por último, un sensor de nivel. Tenemos un sensor ultrasónico que está en una sonda para evitar espuma, porque esta espuma podría incurrir en una diferencia de medición y mi precisión no sería la adecuada. Entonces colocamos una sonda, esa sonda me va a ayudar considerablemente a que no haya espuma, y esa espuma, al no haber espuma, voy a tener una mayor precisión del nivel específico de ese silo o de ese producto. Existen aditivos, entonces dependiendo de si el sensor es muy incómodo, yo podría eh, utilizar algún accesorio como este que vemos acá. Tiene un ángulo de 45 y ese ángulo de 45 me permite deflectar la onda 90 grados. Entonces yo podría tener el sensor a 90 grados del objeto que voy a detectar. Entonces, ya para finalizar y no quitarles más tiempo, tenemos una familia que es la 42JT. Creo que la mayoría la conoce, y los que no la conocen, pues les voy a explicar ahí un poco. Es un sensor fabricado en Alemania, diseñado en Estados Unidos, es IP69K y cuenta con características muy interesantes. Desventajas: solo trabaja a 24 voltios. Ventajas: tiene una salida push-pull, o sea que puede ser NPN y PNP, y aparte cuenta con una programación de normalmente abierto, normalmente cerrado. O sea, yo lo podría manipular para que el sensor sea normalmente abierto o normalmente cerrado. En los fotoeléctricos es muy común verlo como que trabaja en oscuridad y en claridad. Entonces, características que podemos ver en este tipo de sensores, como les comentaba, es IP69K y tiene un certificado para poder trabajar con químicos de Ecolab. Entonces, para los que tienen ambientes muy húmedos y utilizan este tipo de químicos para lavado, los podrían utilizar sin ningún problema. Como les comentaba, tiene un auto NPN-PNP. Entonces, yo podría programarlo PNP o NPN, o él tiene la capacidad de hacerlo automáticamente. Entonces, cuando yo conecte ese sensor a un módulo NPN, él automáticamente se va a dar cuenta que es un módulo NPN y se va a ajustar. O viceversa, si el módulo fuera PNP, él se va a ajustar ese módulo para darme la salida. Entonces él me podría dar un 0 o me podría dar un 24. Ya no cuento con un potenciómetro para poder regular la sensibilidad, sino que tiene un botón de entrenamiento. Este botón de entrenamiento es muy fácil de utilizar. Yo simplemente coloco el sensor a la distancia que él va a trabajar, y en lugar de ajustar el potenciómetro, simplemente estripo el botón para entrenar esa distancia. Tiene dos LEDs, uno que me indica si está el sensor energizado, y otro que me va a indicar la salida del sensor. Por último, este tipo de sensores cuentan con una entrada. Esa entrada sirve para también configurar la sensibilidad del sensor. Entonces yo esa entrada la podría conectar a una salida digital de un PLC, y desde el PLC podría hacer el entrenamiento de mi sensor. También desde ese mismo PLC y desde esa misma entrada yo podría bloquear el botón para que nadie vaya a configurar ese sensor, o más bien lo vaya a desconfigurar, sino que esté bloqueado. Ustedes también manualmente podrían bloquear el botón para que nadie les desconfigure el sensor. Este sensor además cuenta con una tecnología
que se llama IO-Link. Entonces, IO-Link me permitiría, si el sensor se daña, yo podría hacer el reemplazo y conectado a un PLC mediante IO-Link, el PLC automáticamente cuando yo conecte el sensor nuevo, le cargaría toda la información que yo ya había programado previamente y no tendría que volver a programarlo. Entonces, bueno, por acá tenemos el 42JT, como les comentaba, solo se trabaja 24 voltios y tenemos los dos tipos de salidas. Algo muy importante que tenemos dentro de este tipo de sensores es que los fotorreflectivos ya no se fabrican, sino que solo se fabrican los fotorreflectivos polarizados, para evitar el inconveniente de que si ustedes tienen algún producto que es muy brillante, el sensor vaya a fallar. Entonces contamos con el fotorreflectivo polarizado, y el fotorreflectivo polarizado, como les comentaba, lo que va a hacer es evitar esos brillos. Algo muy interesante que está dentro de este tipo de sensores es que tenemos tiempos de respuesta muy pequeños, en algunos casos de hasta 0.5 milisegundos, a pesar de la salida ser una salida a transistor y no ser una salida MOSFET. Creo que para la industria que tenemos actualmente, con 0.5 milisegundos es suficiente para la mayoría de ustedes ese tiempo de respuesta. Entonces creo que no tendrían ningún inconveniente. Por acá algunos modos de detección, como comentamos, el supresor de fondo, que es un difuso, el tema del emisor receptor, el polarizado y el difuso. Aquí pueden ver algunas características en el tema de distancias de trabajo. Podemos ver que el difuso es el que tiene distancias más cortas porque no tiene nada al otro lado. No contamos ni con un reflector ni con un sensor receptor. Después, la distancia que le sigue es la de 6 metros para los sensores retroreflectivos, que sí cuentan con un reflector o un gato al otro lado. Y por último, los de haz transmitido, que llegan hasta 13 metros, que son sensores que por un lado tenemos el emisor y por otro el receptor. Dentro de estas mismas características de retroreflectivo, difuso y haz transmitido, también contamos con sensores láser. El sensor fotoeléctrico reflectivo lo que va a emitir es un haz que se va a formar como un cono, como vimos al inicio, y ese spot o ese cono que él va a emitir, entre más lejos va a ser más grande. La ventaja de los sensores láser es que emiten un spot de 0.6 milímetros y se va a mantener a lo largo de la trayectoria que se indica en esta tabla, como la que ustedes cuentan por acá. Entonces, si van a ver cosas pequeñas o cosas que sean difíciles de distinguir, es muy probable que lo que ocupen es utilizar un sensor láser. Bueno, por acá es una tabla grande de algunas características y tipos de sensores. Eso no lo vamos a detallar. Y por último, les voy a mostrar este sensor que sería un VersaCube. Es un sensor inductivo, es un sensor bastante grande que cuenta con una cabeza de 40 por 40 milímetros, pero es un sensor que me da distancias de sensado bastante grandes, de hasta 40 milímetros. Tiene dos características interesantes, y es que la número uno también trabaja con productos Ecolab, y es IP69K, y otra característica interesante es que en sus 270 grados, como pueden ver en la imagen de la derecha, cuenta con dos LEDs, uno que es el de alimentación, que es el LED naranja, y el otro que es el verde, que es el de sensado.
Entonces, a simple vista y a largas distancias, yo podría darme cuenta de dos cosas: de si el sensor está alimentado y si está detectando adecuadamente, a diferencia de los otros sensores inductivos que cuentan con LEDs indicadores, pero son bastante pequeños y por lo general no están en los 270 grados. Bueno, algunas de las características que les estaba comentando: tiene salidas NPN y PNP, complementario, normalmente abierto y normalmente cerrado. ¿A qué se refiere esto? El tema del complementario: cuando una está normalmente abierta, la otra está normalmente cerrada, y viceversa, cuando la otra está normalmente abierta, la contraria está normalmente cerrada. Tengo un ajuste, como pueden ver por acá, de 90 grados. Entonces, con dos tornillos que yo suelto por acá, podría rotar esta pieza y este conector lo podría poner a 90 grados, como lo pueden ver por acá, que hasta se está rotando. Entonces, si en algún caso, en temas de instalación, este conector les podría estorbar, pues ustedes podrían rotar los 90 grados y poner el conector en otra posición, prácticamente para que no les estorbe. Bueno, como les comentaba y ya les dije anteriormente, salidas PNP y NPN y algunos accesorios de montaje para poder colocar el sensor. Igual contamos, como lo vimos anteriormente, con dos tipos de modelos: unos que son con chill o que vienen chileados y otros que no vienen chileados. Entonces, igual el tema de los que vienen sin chill no los puedo acercar mucho al metal porque podría tener ciertas interferencias. En este caso, los que vienen sin chill se tienen que poner a 6 veces el diámetro del sensor. Entonces serían los 40 milímetros por 6, sería la distancia mínima a la que yo puedo poner un sensor de estos frente al otro. Y el tema de, bueno, como este viene chileado, entonces lo puedo colocar al ras en metal sin ningún problema porque no me va a detectar en la orilla el metal. Por acá les voy a pasar la presentación, y en la presentación van a tener una dirección en la que van a poder ver este tipo de sensores en la página. No sé si tienen preguntas, tal vez me las escriben y las vamos evacuando. La presentación, por cualquier cosa, se las van a estar pasando por correo. Exactamente, a los del correo les voy a estar pasando la presentación. Si fuera el caso y tuvieran alguna aplicación en la que no estuvieran seguros al 100% de que va a funcionar, en sensores tenemos algunos demos disponibles y podríamos hacer una prueba inicial antes de que adquieran el sensor. Para todos los que quisieran hacer una prueba del 42JT o quisieran ver una demostración, completamente abiertos, nada más coordinamos, me envían un correo o me llaman y podríamos presentarles físicamente y todas las características con las que él cuenta el 42JT para que ustedes lo conozcan más a detalle y puedan valorarlo para sus aplicaciones. En el caso de ver el llenado de un tanque de agua, lo más recomendable sería utilizar un sensor ultrasónico, pero dependiendo si ese llenado tiene agitadores o
o el tanque va a tener mucho movimiento del agua, lo más probable es que se genere algún tipo de espuma y esa espuma vaya a generar alguna distorsión en la medición. Entonces tenemos dos opciones. Por un lado, perder precisión en la medición del llenado y poner el sensor donde se vaya a generar espuma, aunque el agua genera muy poca espuma. Otra opción es colocar el sensor dentro de una sonda para poder evitar esa espuma. Entonces sería un sensor ultrasónico y los sensores ultrasónicos se pueden manejar de diferentes maneras. Como les comentaba, pueden dar un 0 a 10, pueden dar un 4 a 20 miliamperios. Y en el caso de los sensores de Rockwell, los sensores de Rockwell también pueden contar con salidas digitales. Entonces ustedes preguntarán, ¿para qué podría funcionarme esa salida digital? Si ustedes no cuentan con un módulo analógico dentro de su PLC o el sistema simplemente no tiene un PLC, pues este tipo de sensores cuentan con dos salidas digitales. Yo podría programar que una de esas salidas sea el 4 miliamperios y que la otra salida sea el 20 miliamperios. ¿A qué me refiero? Que yo podría dentro de un tanque setear un mínimo y un máximo. Entonces, si llego al mínimo de que está detectando ese sensor ultrasónico, se me va a activar una salida digital, al igual manera de que si llego al máximo, otra señal digital se me va a activar. Entonces, con esas dos señales digitales, yo podría manipular el tema del llenado de ese tanque. Sí, el sensor 42JT cuenta con una IP69K. Por ahí pueden indagar un poco más. El 42JT cuenta con dos protecciones, una que es IP67 y otra que es IP69K. Entonces ustedes dirán, bueno, si es IP69K, es superior a la IP67. Hay una característica que tiene la IP67 que no tiene la IP69K. La IP69K es para lavar a chorro a altas presiones. La IP67, la característica tiene es que yo puedo sumergir un producto por un tiempo determinado a una profundidad determinada. Entonces, este sensor cuenta con las dos, con IP67 e IP69K. Tienen que tener mucho cuidado nada más con el tema de condensación, porque las IPs o los estándares de protección nunca hablan del tema de condensación. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque si ustedes tienen condensación en su planta, o sea, si aparte de que su planta es muy húmeda, hay muchas diferencias de temperatura, en algunos momentos muy calientes y en algunos muy fríos, eso podría provocar condensación. Entonces el agua se va a convertir en un gas, ese gas podría entrar al equipo y posteriormente volverse a convertir en agua y eso podría dañarles el equipo. Entonces tienen que tener en cuenta este tipo de temas.
Muchas gracias a Henry por su participación y a Edwin con mucho gusto. Eh, en el tema de los sensores de flujo, los sensores de flujo de Rockwell es un sensor de condición, entonces no es propiamente para ver el flujo. Sí ve el flujo, porque sí lo ve, pero el sensor lo que va a ver o lo que te va a decir, digamos, es un porcentaje. Entonces, él te va a decir qué porcentaje de flujo es el que está pasando después de programarle un máximo y un mínimo. Entonces, primero tenés que programar el sensor con un flujo mínimo y después con un flujo máximo. Dentro de esa misma programación podrías programar flujos intermedios entre el más bajo y el más alto, pero no son necesarios. Y ya con esa programación, él me va a dar un porcentaje del flujo que está pasando del máximo y el mínimo que yo le seteé. Pero si ustedes quisieran ver con números el flujo exacto y preciso que está pasando, pues no es el sensor indicado. Tendrían que adquirir otro sensor. Como les comentaba, es un sensor de condición y básicamente sería como para ver un porcentaje. El tema de los sensores de flujo no está en el link, pero con mucho gusto les pasamos un link donde puedan ver los sensores de flujo y puedan ver las características con las que se cuentan en estos sensores específicamente. Entonces ya por acá lo apunté y te vamos a hacer llegar la información de los sensores de flujo. No sé si tienen alguna otra consulta. En el caso de Rockwell Automation, somos distribuidores para Costa Rica y para Nicaragua. Entonces, sin ningún problema, algún requerimiento de sensores, con mucho gusto, tanto en Costa Rica como en Nicaragua les podemos ayudar.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. No duden en contactarme, en llamarme o en escribirme si tuvieran algún requerimiento de sensores, tuvieran alguna duda técnica. Estamos a la orden y, y eso sería todo por el día de hoy. Más adelante vamos a ver si profundizamos un poco más en la parte técnica y si damos una charla un poquito más avanzada. Esta prácticamente lo que cubría eran temas muy amplios, pero creo que son conceptos interesantes y que a muchos les pueden ayudar a la hora de seleccionar un sensor adecuadamente. Muchísimas gracias y quedo atento. Para Luis Carlos, si tenés alguna duda, bueno, aquí no tengo ahorita la empresa para la que laboras, pero el patrón normalmente tiene vendedores asignados dependiendo de cada una de las empresas. Entonces, igual, sin ningún problema me podrías consultar, no hay ningún problema, pero también te podrías apoyar en la parte de ventas. Entonces, tal vez si me indicas para qué empresa laboras y yo busco la tarea de indagar cuál es el grupo de ventas. Ok, si sabes cuál es el vendedor, entonces el vendedor con mucho gusto te puede colaborar. Si él no supiera algo técnico, entonces me va a consultar a mí. Y igual, si vos por aparte quisieras consultarme algo técnico, pues con mucho gusto te evacuamos las dudas referentes a sensores.